Elías Aguilar a través de Indicadores SC y me da mucho gusto recibirte. Elías, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes a tu gentil audiencia. Pues mira, un tema que ha estado, digamos, en la agenda pública es el tema del aborto, el tema de si hay que despenalizar el aborto específicamente en el estado de Puebla y mucho más particularmente para la ciudad de Puebla. Quiero decir que como contexto, digamos que existe una idea de que la ciudad de Puebla, tradicionalmente, por decirlo así, mostraba ciertas posturas conservadoras en torno a ese tipo de temas, ¿no? Hicimos una encuesta con 400 entrevistas telefónicas en la ciudad de Puebla entre el 9 y 10 de abril de este año, es decir, la semana pasada, y bueno, pues vemos que estas supuestas ideas conservadoras de la sociedad poblana, pues ya, digamos, están a debate, ¿no? La primera pregunta que hicimos es que si consideraban que las mujeres tienen el derecho de hacer con su cuerpo lo que sea necesario. 60%, 6 de cada 10 poblanos de la ciudad de Puebla están de acuerdo con esta postura, con esta idea de que las mujeres pueden decidir sobre su cuerpo, porque finalmente ellas tienen, es parte de ellas y es su derecho decidir sobre su cuerpo, ¿no? Luego preguntamos si está de acuerdo o en desacuerdo con la despenalización del aborto en Puebla. Y mira, esa misma pregunta, Gerardo, la hicimos en el 2007, es decir, hace 14 años. Y hace 14 años, 60% de los entrevistados nos dijeron, o sea, 6 de cada 10 nos dijeron que estaban en desacuerdo, ¿no? Mientras que hay un 31% que en aquel entonces decía que estaba de acuerdo. Esa misma pregunta en la actualidad muestra porcentajes totalmente diferentes. La mayoría está de acuerdo con despenalizar el aborto. Si quieres, de manera muy casi en situación de empate, 42% de los poblanos entrevistados nos dijeron que estaban a favor de la despenalización del aborto en Puebla, contra un 40% que se declara en desacuerdo. Y eso habla, Gerardo, de que ha habido un cambio importante en la ciudad de Puebla, hay una mayor apertura, hay mayor pluralidad, ¿no? Y digamos que ya me da la impresión de que hemos superado esa etapa de posiciones conservadoras en nuestra sociedad, ¿no? Y ya preguntamos los distintos, digamos, casos donde habría, donde se pudiera presentar una decisión de aborto. Por ejemplo, en caso de una violación, 75% de los entrevistados nos comentaron que sí estaban de acuerdo con el aborto en el caso de violación. Cuando no tengan los medios económicos, ¿no?, para que su hijo se desarrolle dignamente, 49% está de acuerdo contra un 36% que está en desacuerdo. Por ser cuerpo y por lo tanto, por ser su cuerpo y por tanto puede decidir si quieren o no tener un hijo. Fíjate, esa es una situación todavía, digamos, todavía más extrema. Es 46% dice que está de acuerdo contra un 44% en desacuerdo. Y luego preguntamos si siempre, por cualquier motivo puede abortar siempre y cuando lo haga dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Ahí tenemos 47% que está en desacuerdo contra un 42% que está de acuerdo, ¿no? Esa es, digamos, los principales porcentajes, las principales indicadores de los cambios de actitud de la sociedad poblana que, digamos, tradicionalmente se creía como una sociedad conservadora, ¿no? Pues interesante lo que cuentas, Elías, el cambio del 2007 para acá sí es muy radical, está mucho más empatado, ¿no? Del 60% que estaba en contra, ahora un 42-40, esa confrontación. Y sí, como dices, van cambiando las posturas y es interesante conocerlo actualmente que se está realizando este Parlamento abierto, donde se está discutiendo el tema de la legalización del aborto y sobre todo porque hay que discutir estos temas sin fanatismos.
y antes había una corriente muy fuerte de fanatismo que, por lo que tú nos acabas de contar, pues se ha ido reduciendo, y actualmente pues hay un poco más de deliberación al respecto. Interesante lo que nos cuentas, Elías. Así es, Gerardo. Las sociedades cambian, los movimientos demográficos, ¿no? Educativos que existen en la ciudad han sido muy importantes en los últimos 14 años, y eso explica un poco, digamos, pues no sé, yo diría, no sé si es crisis o nuevos esquemas de relaciones entre distintos géneros y los propios géneros, que han hecho que, digamos, las instituciones tradicionales como la familia, ¿no? Ya no sea, digamos, la única situación que sea aprobada por la ciudadanía, sino hay distintos esquemas, ¿no? Ahora las nuevas generaciones, ahora se dicen amigos, ya no se dicen necesariamente novios, ¿no? O sea, ha habido un cambio muy fuerte en la sociedad, ¿no? Y dentro de esos cambios vemos que las actitudes hacia el aborto pues también ha ido cambiando. O sea, eso es una realidad. Van cambiando las sociedades y obviamente va cambiando la forma de pensar. Elías Aguilar, te agradezco mucho, te mando un abrazo.